Y ahora pasamos a analizar un caso que no ha dejado indiferente a nadie en la región. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 18 años de cárcel para un hombre por un asesinato, pero es una persona que también ha cometido asesinatos en la región de Murcia. El Supremo confirma que Jorge Agustín Sánchez, alias Mauricio Ailevén, debe cumplir 18 años de cárcel por matar al exnovio de su pareja sentimental. Mauricio nació en Tarrasa en 1970, cumplía condena en Cataluña. Su primer crimen es de cuando tenía 17 años. Atracos, robos, lesiones, desórdenes públicos. En uno de los permisos penitenciarios de una de sus condenas se fuga en compañía de su pareja, una profesora de dibujo, precisamente de la prisión. Era el verano de 2011. Para coger fondos deciden robar al exnovio de ella, pero Jorge Agustín lo mata. En esa huida, Jorge Agustín y su pareja recalan en Mazarrón meses después, en noviembre. Allí y entonces su violento palmarés se ampliará con el asesinato a tiros de dos personas que se cruzaron en su camino. Manuel Vicente Aguilar, ecuatoriano de 32 años, que salió a tirar la basura, y Adrián Adame Gallego, un joven de nacionalidad española de 16 años, que salió a pasear a su perro. A sangre fría, así actúa Jorge Agustín Sánchez, más conocido como Mauricio. Da igual que sobre él pesen más de 20 sentencias firmes. No le tiembla el pulso a la hora de matar. El último capítulo de su miserable y sangrienta historia se escribió en un permiso penitenciario. El lugar, Mazarrón. Hasta allí se desplazó desde Barcelona, donde se encontraba cumpliendo condena. Las víctimas, un menor de 16 años y un ecuatoriano de 32. Ninguno de los dos sabía que sus nombres acabarían juntos y llenando páginas de sucesos aquel fatídico domingo, el último domingo para ambos. Drogas, alcohol, disparos a quemarropa, el malo a un lado, las víctimas a otro. Perfectamente podríamos estar hablando del guión de una película, pero desgraciadamente no hay punto y final que le devuelva la vida a las personas que la perdieron y las lágrimas derramadas a las familias que siguen preguntándose por qué la mala suerte aquel domingo abrazó a los suyos. 2 años después del suceso tuvo lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Murcia. Jorge Agustín lo confesó y fue condenado a 34 años de prisión. Culpable de 2 delitos de asesinato por la muerte del joven Adrián y el ecuatoriano Manuel Vicente en Mazarrón. Ese fue el veredicto del jurado popular que juzgó a Mauricio en la Audiencia Provincial de Murcia el 3 de octubre de 2013. El acusado cometió un delito de asesinato en la persona de Manuel, cometió un segundo delito de asesinato en la persona de Adrián y eso quedará probado. Y así fue, Mauricio no duda a la hora de matar y tampoco a la de confesar su culpabilidad. Sí. ¿Puedo hablar un momento? Dígame. Me declaro culpable de los hechos. No me exime el haber tomado cocaína o drogas. Sé que lo hice. Después de conocer el veredicto, la defensa pidió al jurado que no tomaran al acusado como un monstruo. Quizá la petición llegaba tarde. Para ayudarnos a entender mejor este terrible episodio y a este brutal criminal, nos acompaña el abogado que representó a la familia de una de las víctimas del joven Adrián. Está con nosotros el penalista Pedro López Graña. Señor López Graña, buenas noches y muchas gracias por venir a Código 112. Buenas noches. Quizá la investigación demostró en este caso, y usted estuvo presente en el juicio, que la mala suerte que tuvieron tanto Adrián como Manuel Vicente fue cruzarse con Jorge Agustín por las calles de Mazarrón, porque a priori entendemos que confesó el crimen y no hubo más explicación. No había móvil para semejante brutalidad y violencia. ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero es que tiene usted razón en el sentido de que fue terrible la coincidencia. Si nos hubiera ocurrido a cualquiera, habría pasado exactamente lo mismo. No había móvil a priori, pero sí en el fondo había algún móvil. Lo digo porque no tenía ningún sentido, ninguna motivación para matar a esas personas concretas, aunque realmente el individuo, el asesino, sí pensaba que podían ser o bien miembros de mafias que podían estar persiguiéndole, o bien miembros de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Eso quizás también se puede enraizar con ese pasado criminal que tiene Jorge Agustín y que conlleva siempre, que el hecho de sentirse perseguido. Bueno, indudablemente él estaba en una situación de huida y en esa huida tenía una sospecha de que cualquiera que lo pudiera mirar, incluso cualquiera que pudiera estar cerca, aunque no lo mirase, podía ser un perseguidor suyo. Y esa era para mí una de las claves
de los crímenes. Porque En realidad él lo que pretendía era evitar que lo pudieran capturar la policía o evitar que pudieran encontrarlo algunos criminales que estaban también probablemente en busca de este individuo. Por tanto, sí es cierto que no había un móvil en concreto, pero sí en el fondo él tenía una motivación o por lo menos una causa, había un origen de por qué él. Lo que pasa es que lo triste de ese origen es que era capaz de asesinar a cualquiera, pero simplemente por cruzarse, como ocurrió en este caso, en estos casos. ¿Cómo en esta situación entonces el abogado se plantea una estrategia de acusación particular contra la nada que supone una patología de este tipo, una psicopatía de este tipo? Porque no había ninguna motivación que justificase semejante derroche de violencia. Bueno, lo primero es que el que faltara una motivación no significa que las víctimas, y especialmente los padres y los familiares, tuvieran interés, como es lógico, de tratar de encontrar, primero esa motivación y segundo, tratar de obtener un mínimo de compensación, cuando menos por el ingreso en prisión el mayor tiempo posible de esta persona. Pero este individuo era digno de ser acusado porque era un verdadero asesino, es un verdadero asesino. Y no solo por este caso, que ya es sobrado, sino que además se corroboró con antecedentes y luego pues, por todo el historial que ha presentado, que ahora se ha ratificado con otra nueva sentencia. El Supremo. Sí. Hablaba de las posiciones de la familia. Vamos a escuchar el testimonio de los padres de Adrián sobre cómo vivieron todo esto. ¿Qué pruebas se hacen para concederle el tercer grado a una persona que cuenta con 26 delitos a sus espaldas? Esta es una de las preguntas que se hacían los padres del joven Adrián hace 3 años. Viendo cómo está la justicia y las sentencias que se están dictando últimamente en casos similares, me da un poco de pena de que a este individuo lo puedan condenar a X años y en breve espacio de tiempo esté otra vez libre en la calle haciendo pues cosas como esta. Pues espero que, no sé, que por lo menos pague por lo que ha hecho. Yo no pido ni siquiera que lo maten, ya le estoy dando una oportunidad que no le dio a mi hijo. Simplemente lo único que quiero es que los años que le caigan, pues que los cumpla íntegramente y que no vuelva a tener permiso. Ya no pueden volver a abrazar a su hijo y lo único que piden es que el peso de la justicia recaiga sobre el asesino de Adrián y no le concedan ningún tipo de permiso. Hablaban los padres de que se cumpla la condena íntegra. Y yo le pregunto, señor López Graña, 34 años aquí condenado en Murcia. Como decía, se ha ratificado la sentencia de Barcelona. Son 18 años más. Suma casi medio siglo. ¿Cuándo puede, si es que puede, volver a salir a la calle Jorge Agustín Sánchez, alias Mauricio? Vamos, es previsible que esté bastantes años en prisión, pero también es previsible que llegado un tiempo pueda salir, primero en permisos penitenciarios y luego en cumplimiento. Sí. Y diga. No, y lo que ocurre es que no se puede evitar en principio porque la ley establece unos límites y en este caso, además, los crímenes se cometieron antes de la nueva reforma que ha habido del Código Penal, que permite la prisión permanente revisable. No es exactamente una cadena perpetua, pero sí tiene unas consecuencias más contundentes que las penas hasta este momento antes de la reforma del Código Penal. Y la pregunta sería, ¿se puede aplicar al caso de Mauricio? No, porque toda norma penal es siempre a partir de ese momento, nunca con carácter retroactivo. Por tanto, este individuo no puede ser condenado a esta especie de cadena perpetua, que no lo es, pero sí es una prisión con más tiempo de duración y con una cierta indefinición en la finalización del mismo. De acuerdo, supongamos que cumple el medio año o, siguiendo la ley, tiene acceso a permisos penitenciarios. Sí. Pasan muchos años, como nos explica usted. Sí. ¿Podríamos hablar de que se puede evitar que ocurra ese dolor como de los padres de Adrián? Dicho de otra forma, ¿el Estado o el sistema penitenciario puede garantizar la reinserción en la sociedad de una persona como Mauricio? La reinserción social es un principio básico de nuestro ordenamiento. Y así creo que debe ser. Pero también es cierto que hay individuos
que no pueden reinsertarse simplemente porque no hay un tratamiento para estos criminales. Y no hay un tratamiento porque no tienen una enfermedad en el sentido de lo que se conoce como una enfermedad mental. Lo que tienen es un trastorno de personalidad y en concreto este individuo lo que presenta es, a juicio de expertos y también a mi juicio, es una psicopatía, es un psicópata. Y el psicópata es un personaje no tratable, es un personaje que entiende, que sabe lo que quiere y lo hace, y que lo que le falta es la empatía con los demás. Entonces eso no se puede inyectar, ni suplir, ni sustituir de ningún modo, y no existe medicamento que pueda curar a un psicópata. Entonces, un psicópata, por definición, está aceptado que no es una persona reinsertable, no es un ser reinsertable porque la carencia intrínseca que tiene la va a llevar de por vida. El problema es cuando actúa, es decir, puede haber un psicópata socialmente integrado en la sociedad sin ningún problema, pero cuando rebasa la línea roja de la conducta criminal y además también se da la paradoja o la circunstancia de que cuando se comete el primer crimen los demás son más fáciles para el psicópata. Una vez hecho el primero quizá. Claro. Pero siguiendo esa línea, incluso con ese argumento de que los siguientes son más fáciles, y le pregunto porque usted es el que conoce el sistema, ¿qué herramientas tenemos los ciudadanos del Estado español para esta gente que se pueden reinsertar pero nunca se pueda poder curar del todo? Bueno, ahora mismo primero está la nueva regulación de esa prisión permanente revisable, pero también existe, cuando ya se ha manifestado un acto, existe la posibilidad de medidas cautelares, medidas que se pueden poner después de la pena, medidas preventivas. ¿Seguimiento, vigilancia quizá? Sí, se le llama técnicamente medidas de seguridad, pero estas medidas de seguridad exigen que necesariamente haya habido un acto. No se pueden poner medidas a cualquiera, aunque sepamos manifiestamente que es un psicópata, no se le pueden imponer medidas de seguridad a alguien que no ha llegado a cometer externamente actos delictivos. Pero cuando se producen, ahora sí que es posible incorporar, además de la pena, las medidas de seguridad. Y esa es una herramienta, aunque el riesgo cero probablemente no exista nunca. No existe. En nada, y mucho menos en este tipo de personas, criminales o de individuos. Pues muchísimas gracias por sus explicaciones y por intentar hacernos entender la complejidad de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.